Estamos escuchando La Revuelta, radio comunitaria, en vivo, 107.5. Radio comunitaria. Radio comunitaria. ...3, 4, 9, 8, 1, 2, 9, 2 es el teléfono para comunicarse con La Revuelta, con la cuarentena que nos parió en este ratito que nos va quedando de programa de este sábado. Nos también queda de todo todavía. Sí, nos queda, es verdad. Yo no sé a qué hora nos vamos hoy, porque después de esto hay una entrevista. Después queda el flecha de Silvando Bembas, así que también recordarles @La Revuelta Radio en Instagram y transmitiendo vía Facebook Live nos encuentran como radio comunitaria La Revuelta. Dicho esto, tenemos a la invitada recién llegada, bajada del 62. Ha llegado al barrio Jorge Newbery para poder charlar de un tema encima que es tranquilito para este sábado. Vamos a estar hablando, gracias Ana por llegar hasta el barrio. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, disculpen ahí, agitada. Peleando y diciéndole cosas irreproducibles al 62, que claramente no me escuchó, pero bueno. Las cosas que le he dicho a ese colectivo, pero... Para que vean que no miente Luciana, ¿no? Cuando dice lo que dice. No era una excusa lo de Luciana, ¿eh? No, te banco en esta. Pasa igual. Pero bueno, decíamos y anunciábamos que íbamos a tener este bloque para hablar un poco acerca de la situación, de lo que está pasando con la deuda, que es como es una constante en toda la historia, o a partir de que se empezó a generar ese endeudamiento, y es noticia de cada semana, prácticamente, esto de la deuda. Yo ahí, antes de meternos, mientras... Antes que decir, me encanta que la gente traiga cositas acá, gracias Anita. ¿Qué hay ahí en esa bolsa? No sé, pero van a escuchar que estoy abriendo. Yo igual tuve un adelanto. A ver. Bueno, estamos abriendo una bolsa en vivo. ¡Qué rico! Bueno, ahora vamos a dejar que Anita hable, así nosotros podemos hacer lo que hacemos bien. Que es tomar mate y comer, ¿no? Claro, claramente. Yo no tomo mate, pero ya me tomé 2 tecitos en lo que va de la mañana. Y comer torta de manzana, qué rico. Vos? Obvio. Oh. Bueno, vamos a comer torta de manzana. Entonces, dicho, porque para pasar todos esto, ustedes, chicas, ahora está. Ya está bien. Ahora me dejas continuar, Fede, ¿sí? Sí. Bueno, sigo. Entonces decía, cuando pensaba recién en qué es lo que íbamos a hablar, digo, la ayuda. Voy a hacer como hacen los pibes en la escuela, que buscan, le preguntás algo y lo primero que hacen se lo preguntan a Google. Y antes iban, perdón que meto la escuela en este bloque, pero antes los pibes iban y te copiaban o miraban lo que decía Wikipedia. Ahora todavía estamos un pasito más atrás de eso. Ahora ya no llegan a leer Wikipedia, sino que lo que leen son las preguntas de Google, que te aparecen ahí al principio y no ingresan, sino que copian los primeros 3 renglones de lo que aparecen. Entonces dije, bueno, voy a hacer como ellos, a ver qué aparece. Pero existiendo ChatGPT, ¿siguen haciendo eso? Sí, siguen haciendo eso. Sí, no, claramente eso es para un sector muy acotado todavía, lo del ChatGPT. ¿Y copiaste lo que estaba marcado en azul o todo? No copié. Los 4 renglones. No. Me copié las preguntas. Marcado en azul son 2 palabras. No. Los 4 renglones y a su vez eso estaba marcado en azul. Puse la deuda externa argentina. ¿Qué dice Google? Y ahí me aparecieron preguntas relacionadas, o sea, son las preguntas que ahí se podrían contestar. ¿Cuándo se pagó la deuda? ¿Cuánto se pagó? ¿Quién endeudó más? Era una de las preguntas que más aparecía. Después dice, ¿cuánto tiene que pagar Argentina?
Otra de las preguntas que me llamó la atención decía, ¿quién endeudó más al país? ¿Macri o Alberto? Esa era otra de las preguntas. Pero bueno, dicho esto, son preguntas que van naciendo. El otro día mencionábamos lo de Massa con este pago en yuanes y Massa en esa doble labor, porque también en los portales coincidían, o en esto que iba apareciendo, de que es, por un lado, el candidato a presidente y por otro lado, firme con todas las negociaciones con el FMI. ¿Qué fue pasando, Anita, durante estas últimas semanas? ¿Qué viene sucediendo con ese último pago que se dio en yuanes, en dólares? ¿Cómo se dio eso? Y todo lo que viene, porque para julio hay más pagos programados. O al menos eso está en los papeles, ¿no? Bueno, antes que nada, vos hablabas y yo pensaba, bueno, ¿qué es deuda? ¿Qué tipo de deuda? Es decir, es el endeudamiento con los organismos multilaterales. En este caso, a ver, porque siempre es como el malo de la película, que realmente es el malo de la película, uno de los malos, o el más renombrado es el Fondo Monetario Internacional, que en general es siempre al que se recurre cuando ya no te queda nada ni a nadie por pedirle. Pero también hay otros organismos de financiamiento, hay organismos privados, es decir, el hecho de, por ejemplo, generar letras del tesoro, letras del banco, que cualquier inversor privado puede comprarlas, aquello que comúnmente después se conoció años atrás como los fondos buitres. Pero bueno, cualquiera que tuviese dinero podría invertir, aunque sea muy poquito, podría invertir en lo que son los fondos de inversión, que a su vez invierten en las letras. Pero más allá de eso, yo iba reflexionando y digo, ¿qué es deuda? Porque siempre se habla de la deuda interna, que es claramente el hecho de también cómo internamente se financian organismos de las provincias con los del Estado, pero también es la deuda que hay con el pueblo. Y entonces ahí en quién endeudó más, bueno, me parece que no hay una escala de quién es peor en ese sentido. Vienen parejitos, ¿no? No, es todo negro, o sea, sin matices, no hay una colorimetría ahí demasiado clara. Bueno, volviendo un poco más concretamente a lo que está pasando, a ver, el hecho interesante que empieza a aparecer como distintivo en los últimos meses tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, para hacer una aclaración, los yuanes son una de las 5 monedas aprobadas o reconocidas por el Fondo Monetario Internacional para establecer lo que se llama los derechos especiales de giro, es decir, la combinación del valor de esas monedas es lo que genera esas reservas que no son dinero, pero es donde se establece una equivalencia, que son los yuanes, los yenes, que es la moneda de Japón, la libra esterlina, que es la moneda británica, el euro y el dólar. Normalmente en los endeudamientos que tenía la Argentina desembolsaba su dinero, o sea, su pago en dólares, y no hay dólares. Claramente en el Banco Central no hay dólares y por lo tanto, bueno, se buscó como alternativa ante esa posibilidad de negociar con China y utilizar ese dinero, eso que se llama el SWAT, que es la especie de acuerdo de intercambio entre monedas, que se tiene con China y que en realidad está destinado a la compra de productos, es decir, a la importación de bienes de China. No son tontos, sino que bueno, yo te presto plata, pero para que me compres cosas a mí, bueno, permitieron y abrieron un poco el juego para utilizar ese dinero en otras cosas, en este caso en pagar uno de los vencimientos que tenía Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Una cosita, bueno, el vencimiento que hay ahora, en realidad lo que hicieron fue de alguna forma tratar de dilatar un poco la renegociación que está pendiente, y es, o si van a desembolsar o van a hacer un adelanto, porque en realidad nos endeudamos más para pagarle a ellos mismos, que la renegociación forma parte de eso. Es decir, por ahora lo único que se está negociando no es ni disminuir ni cobrar en más cuotas,
que tampoco sería la solución, sino de, bueno, mandame toda la plata junta para después, de alguna manera, yo con ese dinero poder pagarte e ir pagándote los vencimientos que tengo a corto plazo. Pero además otra cosa, nosotros en este momento nos estamos endeudando con China, que nos da esa plata para pagar al Fondo Monetario, pero le estamos debiendo también a China. Ah, por supuesto. Claro. O sea, no es plata, a ver, acá hay de los últimos años, 1822 fue el primer, si no recuerdo mal, sí, 1822 fue el primer empréstito contraído, la primer deuda que contrajo la Argentina, Bernardino Rivadavia, con la banca. Justo ahí, en tercero. Estoy pasando esos años. Con la banca británica, y desde ahí hemos estado toda la vida endeudados, esa es la realidad. Pero el tema es que de los últimos años, por ejemplo, el hecho que se casi patriótico, o sea, según desde las posiciones dominantes, de la política dominante, más conocidas como el establishment, el hecho patriótico, de alguna manera, y simbólico, que de un lado de esa famosa grieta, que no es ninguna grieta, es precisamente el supuestamente haber desendeudado al país, ¿no? Sí. En el 2006, cuando con las reservas, con las reservas del Banco Central se pagan los 10.000 millones de dólares de cancelación con el Fondo Monetario Internacional, pero no solo con eso, sino también con el Club de París y con otros organismos multilaterales menores. Que a ver, es interesante, porque lo que no se está diciendo, por ejemplo, que con ese dinero, que fue un momento además de la Argentina en la cual ingresaban muchos dólares, el precio de la soja, a costa de un montón de sufrimiento, y a costa de enfermarnos, de destruir la estructura productiva alimentaria real. No esto que denominan alimentos, o sea, será alimentos para el ganado, pero no para las personas. Bueno, a costa de todo eso, lo que se hizo, entre otras cosas, esto que se plantea como un hecho de independencia, fue rescatar a esos organismos. Porque con ese dinero, lo que le permitió, a ver, por ejemplo, el Fondo Monetario venía de los grandes fracasos que habían significado la crisis griega y la crisis de Portugal. Y lo que hubo que hacer fue rescatar a esos, porque, a ver, en definitiva no dejan de ser bancos. Son bancos que en realidad están constituidos por socios que son los países miembros. Entonces, rescataron tanto al Club de París como al Fondo Monetario, y a partir de ahí, con ese dinero que, entre otros, depositó la Argentina, ¿sí?, permitió que volvieran a tener capital y a redefinir sus pautas para seguir prestando dinero y seguir haciendo negocio, comúnmente le diríamos timba. Claro. Otra de las preguntas que tengo, de esas preguntas que a veces cuando leo estas noticias se me ocurren, porque eso también es importante, sobre cómo es el pago. Digo, esto, hay un avión de Prosegur que sale a Suiza o a Estados Unidos con miles de billetes de yuanes o dólares o lo que sea, y hay un avión gigante, un Hércules, me imagino, lleno de billetes y no, bueno, pesos, iba a decir, pesos, ¿no? Y que sale y entra al banco en Estados Unidos. No, eso no sucede, claramente. No, sí hay, pero sí hay, por ejemplo, cuando se compra, es decir, Argentina debe, sí, por el ingreso de dólares, la compra de divisas, eso sí se trae en aviones, por ejemplo. Mira. Los billetes... no tenemos el datito ese, ¿no? Cuando llegue... cagado, chico. No, la potestad del dinero, o sea, de la impresora,
Claro. No la tenemos, o sea, ni siquiera los propios billetes de Argentina, los pesos, en muchos casos ni siquiera se imprimen en la Argentina o las monedas, que ya cada vez circulan menos. ¿Qué es eso? Porque además son muy caras, se acuñan en la Argentina muchas veces. Entonces, por lo tanto, lo que hay son cuestiones más bien de tipo simbólica, pero sí, por ejemplo, sí existe tránsito de existencias de billetes. Mirá, boche, hay que cruzar a ese, Javito, ¿no? A ese hay que agarrarlo, ¿no? Sí, bueno, y en algún momento habrá que acostumbrarse también a la cara de Mao, que nos da... Sí, ¿no? Che, ¿quién es el chinito este que aparece acá? Bueno, porque ahora, además, también dentro de lo que es el acuerdo de Massa con China, permitió a los bancos argentinos también poder abrir cajas de ahorros y cuentas corrientes en yuanes, ¿cierto? Así es. Bien. Sí. Y eso en realidad que es como un punto simbólico más sobre el acuerdo con China, o verdaderamente va a, digamos, algo palpable y real de lo que puede modificar en el comercio, digamos. A ver, es muy difícil por ahí de poder medir, porque en realidad son hechos que son absolutamente recientes. Es decir, la historia del capitalismo moderno, del capitalismo en general, porque también se incluiría dentro de lo que es el mercantilismo, ¿no? La expoliación, el saqueo que América sufrió. Está basado, primero fue en la plata, pero después fue en gran parte de su historia el oro, y se sigue todavía en muchos casos, no solo los bancos centrales, sino también lo que son los ahorristas privados a nivel mundial. El oro sigue siendo un elemento de ahorro, sobre todo cuando hay tanto, bueno, por ejemplo, un ejemplo concreto fue la crisis del 2008-2009, en donde se pone realmente en cuestionamiento la solvencia de la economía de Estados Unidos y de Europa mismo, y bueno, y el oro se fue por las nubes. Que de hecho, eso significa megaminería también, ¿eh? Claro. Que de hecho en un momento existía el respaldo como moneda, que eso ya después dejó de existir. Hasta el 71... Hasta el año 1971 estaba lo que se llamaba el patrón oro, que es que el valor de tu moneda estaba respaldado por la cantidad de lingotes de oro. La famosa anécdota, que no puedo decir si efectivamente, no tengo tantos años como para decir si efectivamente fue veraz o no, no vamos a decir cuántos años. No, pero no, tampoco. 28. de Perón diciendo durante la Segunda Guerra Mundial que había tantos lingotes de oro en el Banco Central que no se podía ni siquiera entrar. Bueno, sí, fue un momento y una que después además se dilapidó. Eso sería para otro, que incluye a los británicos, a los ferrocarriles y un montón de otras cosas. Esas son las historias que Pero hasta el 71, cuando Estados Unidos empezaba a verse de alguna manera debilitado, y entonces saca su as debajo de la manga y dice, bueno, ahora, a partir de ahora yo rompo con ese patrón, y mi moneda, que además era una moneda fuerte, no cualquiera puede hacer eso, empieza a flotar libremente. Y a partir de ahí es donde empieza después, obviamente, la gran mayoría a plegarse con el dólar como divisa respaldatoria predominante, a la cual, bueno, para algunas cuestiones especiales después se empezaron a sumar las otras monedas fuertes, como mencioné hace un rato, y la última que se va a sumar a esto es recién en el 2016, que es lo que se llaman los yuanes. ¿Qué, digamos, en esta carrera, como antes se media armamentística, pero también comercial y de negocios, de dominación en el tech mundial, tenemos por un lado a China y por otro lado a Estados Unidos? Digo, ¿qué implica, digamos, para Argentina? Uno quizá entiende un poquito la respuesta, pero que se den todos estos acuerdos con China. ¿Nos estamos poniendo de un lado, nos estamos poniendo de culo a Estados Unidos, o decimos, bueno, bánquennos en esta, les vamos a cumplir por acá uno y mientras hacemos acuerdos con el otro? Digo, quedamos bien con Dios y con Dios y el diablo no, con el diablo 1 y el diablo 2, o bien, ¿cómo sería esa relación?
Bueno, va a sonar extraño lo que voy a decir, pero voy a utilizar y va a sonar extraño que bueno, Mira, Anita, te conocemos extraño de bueno, ya no suena nada. ¿Qué iba a decir? Me asusta un poco porque yo la conozco, Anita. Entonces, se está corriendo del lugar de profesora licenciada. No, es que fue en una clase en la universidad, precisamente. Y ahí se despertaron todos, a ver si estaban escuchando. Una de las últimas clases de este cuatrimestre que pasamos, seguramente anda circulando un videíto de Laura Richardson, la generala que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Nos ponemos de pie acá. Obviamente, con Laurita, hablándole al Senado norteamericano respecto de la posición y del papel de que jugaban los recursos definidos así por ellos, esa lógica de los recursos naturales de América. Que el concepto de América que tienen ellos es diferente del concepto de América que tenemos nosotros y nosotras. Pero bueno. Bueno, pero pará, también van por la Gran América ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, la patria grande. Claro. Sí, para ellos es la patria grande también. Bueno, entonces aparecía esta cuestión del debate porque, bueno, estábamos discutiendo precisamente eso y bueno, es como que dijimos, vamos a hacer una alusión casi posmoderna a decir, Sergio quiere ser poliamoroso, pero Laura es muy tradicional. Ahí no, Laura no va a aceptar, quiere la monogamia. No hay manera de que efectivamente se pueda plantear una relación poliamorosa, porque es eso, es decir, a ver, se puede encontrar un equilibrio o van a buscar un equilibrio para que no colapse todo de una manera no controlada. Uh-huh. Sin embargo, y en eso entran a jugar también obviamente quienes son parte del directorio y de quienes tienen el papel decisorio dentro de lo que es el Fondo Monetario. Sin embargo, bueno, ese equilibrio y el margen de movimiento cada vez se acota más en la medida en que se recrudece también esa disputa interimperialista. Claro. Donde haya algo de oxígeno y haya algo de margen, bueno, más o menos se puede ir negociando algunas cosas. O sea, por ejemplo, la otra vez que estuve aquí habíamos hablado, por ejemplo, de lo que había sido la visita paralela, casi paralela de Lula a China y de Alberto a Estados Unidos, y entre otras cosas todos los requerimientos que Estados Unidos le había dado a Argentina, como por ejemplo el tema de no contratar el 5G, ese tipo de cuestiones. Hay otros hechos que por ejemplo tiene que ver con quién se va a hacer cargo de un lugar tan estratégico como quién va a ser la empresa signataria del control de la hidrovía Paraná-Paraguay, que no es un hecho menor, porque es el lugar no solo de traslado de gran parte de lo que tiene que ver con la producción agrícola del cono sur, sino que también, o sea, estamos hablando de una cuenca que incluye 5 países, sino que además ha sido el gran factor y el gran vector del tráfico de todo lo que se les puede ocurrir. Bueno, ¿quién controla eso? Y de agua. De agua, ni hablar, pero además, pero lo fundamental ahí tiene que ver con todo lo que es la evasión impositiva y con todo lo que es el tráfico. A ver, entre otras cosas, por esa hidrovía está sobre las costas de Rosario, por ejemplo, como para que se den una idea. ¿Como para el tráfico de qué? No metamos ciertas cosas que los muchachos... bueno, pero atraviesa toda esa zona, incluye todos, cinco países, y eso ha sido, a ver, ha aparecido mucho en la prensa, pero a su vez no ha tenido mucha difusión. Claro. Y por otro lado, o casualidad, sobre el lado paraguayo, por ejemplo, aparecieron ingenieros estadounidenses. Ahora, ¿quiénes son? ¿Es una empresa?
ingeniera privada estadounidense, no, son los ingenieros del ejército norteamericano. No, pobre Paraguay, es como, están todos. O sea, eso que se plantea como, bueno, son los ingenieros del ejército porque son los que tienen la mayor capacidad operativa y conocimiento para desarrollar ese tipo de obras hidráulicas, en realidad es una militarización encubierta. Claro. Bueno, ese tipo de cosas son en definitiva las que se terminan negociando a la hora de decir, vos me concedes todo esto, entre otras cosas, y yo te puedo de alguna manera dar un poco de oxígeno y desembolsarte, o una de dos, o correrte un poquito los plazos, porque de hecho el gran tema, sobre todo en lo que eran los medios especializados económicos o en lo que eran los canales, los programas políticos económicos de los canales de noticias, era si Argentina, era casi una cuenta regresiva si Argentina entraba en default o no. Claro. Técnica default es decir que no tenía dinero, no tenía solvencia para pagar esa deuda. Sí, que objetivamente hay un día, porque hay un día. Exacto. Es como todo, si nosotros no pagamos las cuotas en determinados días, empiezan a correr más intereses, todo, bueno, y hasta que llega un momento que... Decime lo que este mes cobramos el 7 recién. El banco te ejecuta. Pagando la tarjeta, el vencimiento de la tarjeta último momento. Así que bueno, entonces era eso. Después, bueno, ¿qué pasó? Bueno, te damos unos días más hasta que más o menos acordamos, y formaba parte de la negociación de decir, bueno, no solo te vamos a dar más días, sino que vamos a terminar cerrando. El acuerdo no está claro. Ni qué pasó con China, ni qué pasó para que se aceptara finalmente que los yuanes formaran parte de ese dinero desembolsado, es decir, porque todo aparecen, dan algunas pastillitas de cuáles son las condiciones, de qué es lo que se negocia, pero la letra chica, que es lo importante, no se termina diciendo. O sea, nosotras y nosotros somos los que pagamos, y literalmente en muchos casos hasta con nuestra propia vida, porque, a ver, este endeudamiento, esto que estamos pagando ahora, primero fue, todas las cosas que se pueden decir, el mayor crédito otorgado por fuera de los, por fuera de todo estatuto, se violó todo estatuto del propio fondo. Le costó, pobre Cristín, no es que se quedó sin trabajo, no es que está cobrando el fondo de desempleo, la pasaron a Europa, a un banco más chiquito, que no lo es tanto, es el Banco de la Unión Europea, pero le costó la cabeza. Claro. Por haber tomado esa decisión. Entonces, bueno, en ese sentido, todo ese dinero no se hizo nada más que seguir enriqueciendo a unos pocos. Ese dinero, y lo pagamos todos. Entonces, todo eso significa ajuste, significa que no haya presupuesto ni para salud, ni para educación, ni para obra pública, ni para el desarrollo de viviendas populares, por ejemplo, que, yo los venía escuchando, de todo eso que en el cotidiano nos pasa todos los días. Bueno, eso tiene que ver con ese dinero que no está, que se fue desde hace mucho tiempo, y que no tenemos, y que para el cual tenemos que laburar todos los días, y no vemos nada de eso. Sí, te escuchaba recién que cuando decías esto, bueno, todas estas negociaciones le van dando oxígeno en esa puja que tienen. Y claro, el oxígeno es en el marco de una pelea, digamos, de intereses entre ellos mismos, digamos, entre lo que pueden ser estos funcionarios y estos países, porque después el oxígeno a nosotros, o sea, cada vez estamos más al horno con todo esto que está sucediendo. No, sí, absolutamente. El tema, por ejemplo, cuando se discute esto de hay que pagarles, ¿no? Esta cuestión o esta idea de, nuevamente de este hecho patriótico, ¿no? Que muchas veces se le escuchó, sobre todo a Cristina,
un poco reivindicando a Néstor de las deudas son sagradas y por lo tanto al que le toque tiene, aunque no las haya contraído, debe pagarlas. Y nosotros las pagamos. Claro, pero además es porque las deudas son sagradas y se supone que hay que pagarlas. Con el de afuera. Claro. Bueno, hay que discutir todas estas cuestiones. Además, bueno, debatir todo el aspecto. Bueno, Alejandro Olmos ha sido un gran, o sea, quien le interesa el tema ha sido, y también su padre han sido dos personas que han trabajado y han desarrollado muchísimo ese tema de todo lo que han sido lo ilícito que ha sido todo ese endeudamiento en la historia y cuánto dinero se ha seguido yendo, cómo nos han saqueado y nos han expoliado. Lo podemos ver más claramente, por ahí se ve mucho más claramente si eso es una cuestión material, se llevan los bienes, se quedan con la tierra, ¿no? Se quedan con los espacios urbanos para construir esos edificios de lujo que nadie habita. Y se deja sin posibilidad de vivienda, cada vez hay que desembolsar más dinero para la salud, o para la educación, o por un montón de cosas. Pero ha sido mucho más que eso. Claro. O sea, eso es como la materialidad y lo vemos claro, pero es todo el dinero. A ver, hay 4 fuentes, por ejemplo, de esos 44.000 millones de dólares de endeudamiento original, que fueron los que tuvo la Argentina. Además se sumó, por ejemplo... ¿Eso lo de 1800 estamos hablando o era el de 2018? El último, el de 2018, fueron 44.000 millones de dólares. Que es más o menos el equivalente a lo que sería la mitad de lo que la Argentina vendió el año pasado. De hecho no, es la mitad, literalmente. Claro. El año pasado, el 2022, las exportaciones de Argentina fueron 88.000 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, es la mitad. Solamente en un crédito con un solo banco, que reitero, no es el único. Y eso es lo que serían organismos casi formales. Después es todo lo que además se endeudó con todas las letras del Tesoro, esos famosos contados con líquido, bueno, todas esas cuestiones. Ese dinero se fue, o sea, como llegó se fue. Porque se fue en pagar, se fue en el acceso a dólares, es decir, ¿cómo se va? ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, esos dólares entraron al Banco Central. A su vez, las grandes empresas son las que pudieron comprar esos dólares, es decir, cambiar los pesos que tenían, los pesos que habían ganado en la Argentina, cambiarlos por dólares y llevárselos fuera. Pero no se pueden comprar $200 por mes. Te la debo, no. ¿Hay alguien que puede comprar $200 por mes? Yo creo que entras, si tenés un puchito y entras al banco. Yo creo que no sé, ya las excusas son cada vez, la lista de excusas por las cuales no podés comprar. Claro, el tema es que si vos tenés, por ejemplo, hacer el contado, el dólar bolsa, el dólar MEPS, es decir, todas esas variantes podés comprar y podés comprar mucho. Claro. Pero eso no existía. Cuando se libera parcialmente el cepo, entre comillas, bueno, en realidad las empresas se llevaron todo ese dinero, o sea, se lo fugaron, y eso va, las empresas. Y no son solo empresas, porque bueno, se las llama empresas, son gente que trabaja para producir y son fondos de inversión o son personas que tienen nombre y apellido, es decir, no solo las empresas transnacionales, porque acá hay dos cosas, ¿no? Las empresas transnacionales, que son las que remiten sus ganancias a sus casas matrices, y además todos los empresarios, todos, o que vendieron sus negocios acá o que hicieron negocios acá, cambiaron esos pesos endeudándose, y eso va a parar a los paraísos fiscales o va a parar o tuvieron contratos con el Estado. Claro. Muchos contratos con el Estado,
en pesos, pero que después cambiaron rápidamente ese dinero y se lo llevaron fuera del país. Bueno, esas son formas en las cuales ese dinero se utilizó. Y se sigue utilizando, porque además es eso, es decir, también hay otra explicación que hay que dar con esto, y con esto cierro. Desde el 2019 en adelante, mejor, peor, pandemia, porque ponemos la pandemia como excusa para todo. Y Albertito lo mató la pandemia. Todos esos años, desde el 2019 en adelante, digo, porque a ver, el otro ya sabemos que es el que endeudó, digo, en esta cuestión de quién es el más malo. Todos esos años hubo superávit comercial. Es decir, se vendió más de lo que se compró. Y cada vez tenemos menos reserva. Claro. ¿Dónde está? Y fueron los encargados ellos mismos de negociar y decir, bueno, sentémonos a negociar cómo vamos a definir, cómo vamos a pagar la deuda. Entonces, algo pasó ahí. Algo pasó. La mano invisible del mercado. Eligieron mal el ministro. Ahora la excusa es que eligieron mal el ministro. Bueno, quedan, creo, muchas preguntas y... pero a la vez... Pero creo que algo no queda claro. Anunciábamos antes de arrancar la nota, el FMI ganó las elecciones, ¿no? Para este octubre. ¿Qué podemos contestar? Para cerrar, digo. Sí, todos claramente ya las ganó, no hay un consenso. Creo que en lo único que explícitamente están de acuerdo es que efectivamente todos van a cumplir de una manera u otra. Es más, todos están haciendo bien los deberes para ser el alumno o la alumna buena para con el fondo, y así entonces que seguir endeudando más al país, ¿no? También de esto tiene mucho que ver cómo es que el embajador de Estados Unidos, Stanley, se esté juntando con todos los precandidatos a elecciones, se está juntando todos también para diagramar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, bueno, todas las estrategias, todo lo que hay en términos de, bueno, cuáles van a ser los negocios, esto que se denomina como inversiones y ese tipo de cosas, es eso, y forma parte a su vez de la disputa. Lo que es interesante, digo, los chinos están muy sentados esperando, y también vengan, sí, que nosotros le vamos a resolver, y no es que acá hay uno bueno y uno malo, son los dos iguales, es decir, con mecanismos y estrategias diferentes, pero con los dos hay endeudamiento, y que en definitiva va todo a parar a la misma bolsa, es decir, porque China también forma parte del Fondo Monetario, o sea, no es que está exenta de eso, y ese dinero se está usando para pagar ahí. Entonces, con quién se juegue y todo, sí, el Fondo Monetario claramente siempre gana las elecciones. Nos quedamos con eso. Gracias, Anita, por haberte acercado hasta el estudio de La Revuelta y dejarnos un poco enojados, un poco más de bronca a todo esto que está pasando. Pero con la panza llena. El corazón contento y las fichas siempre puestas en la lucha de todo esto que va a suceder. Sí, interrumpo unos minutitos segundos. Un mensaje que llegó del CITA que dice: Anita, a todas luces, es la columnista internacional más lúcida y honesta del mundo mundial. Ay. Bueno, con ella es siempre al pan y al vino. Felicitaciones. Me encanta. Metió todas las frases, Anita. Más cercana a Pato, ¿no? El CITA. Se puso colorada. No, una sola cosa. Le dijeron vino y se puso colorada. Obvio. Una sola cosa antes de irme. Lo del columnista y todo, que hoy al principio dijeron, por eso me van rotando quién me va llamando en la semana. Y que hacen sorteo a ver quién me llama. Es toda una estrategia. Y bueno, la producción se las rebusca para
para ver, Para para convencerte. conmover, para convencer. La brochadora va cambiando de mano, ¿viste cómo Sí, es? yo no sabía nada, yo no estaba enterada, estábamos en la misma cuadra, pero a mí no me habían dicho nada. Toda una sorpresa. Sí. Y es una hermosa sorpresa siempre tenerte acá en el programa. Recomendamos programa especial de La Revuelta, que no fue día sábado, sino que esa vez había salido el martes, pero que está en Spotify y YouTube. ¿Cuál es el plan? Donde analizamos un poco más de estos planes estratégicos, así que lo pueden escuchar y buscar, que también ahí hablamos con Anita y ese día con Darío Aranda. Está colgado en YouTube y en Spotify, pueden escuchar ese programa, que si no lo escucharon todavía, creo que entre lo de hoy más eso podemos entender mejor qué es lo que está sucediendo. Nos vamos cortito, una pausa, y ya volvemos con la última entrevista del día de hoy.